Hace ya casi cerca de 40 años, y cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo de que vivíamos en Los Ángeles, en California, y había necesidad de encontrar trabajo. Empezábamos apenas a vivir. Y recuerdo que mi esposa me decía, cada vez que ella encontraba una oportunidad, ella siempre decía, no, Carlos puede, mi esposo puede. Aunque realmente yo tenía que averiguar un día antes cómo hacer aquello a lo cual me había comprometido. Aprendí entonces en ese momento que tú nunca dices que no. ¿No lo sabes? De acuerdo. Entonces vas y preguntas. Quizás para algunos esto les pueda sonar un poco irresponsable. Pero cuando hay necesidad, tú ves cómo sales adelante. Incluso le pides a Dios. Dios nos ha llamado a hacer una misión, pero siempre ha habido en algún momento que buscamos una excusa para eludir esta misión, y eso es exactamente como se titula el estudio de esta semana: excusas para eludir la misión. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, buscando en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y el verso 31. Mateo, capítulo 14 y verso 31. Y la palabra de Dios dice, Mateo, capítulo 14, verso 31, y ya lo tengo por acá. Y dice la palabra de Dios, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la disposición que tenía Abraham para obedecer al Señor. Qué relación tan íntima y tan profunda, qué fe tan extraordinaria. Fe en Él. ¿Recuerdan ustedes? Hebreos capítulo 11 habla acerca de la fe, pero es de la fe puesta única y exclusivamente en aquel que no sabe fallar, el Señor. En contraste, tenemos la vida de Jonás, que es la que básicamente nos servirá de referencia para el estudio de esta semana. Hay algo interesante antes de entrar a analizar la vida de Jonás, y es lo siguiente: a ambos, a Abraham y a Jonás, ambos fueron llamados. Y fueron llamados por el mismo Salvador, por Jesús. Así que para que ambos estuviesen en las condiciones de escuchar este llamado, es porque tenían establecida una relación íntima con Dios. ¿Por qué entonces la respuesta de uno fue distinta a la del otro? La de uno fue de obediencia, la de otro fue de simplemente huir. Y aquí es donde vamos, en el nivel de relación de intimidad o en el grado o la profundidad de confianza, de fe, de cuánto tú conoces al Creador. En el caso de Jonás, la palabra de Dios dice en Jonás capítulo 1 y el verso 3, es un libro que ya tengo aquí señalado, se encuentra en el Antiguo Testamento. Mire usted la experiencia de Jonás. Dice la palabra de Dios en el verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Sí, era una gran ciudad, Nínive, y no era para menos que tuviese temor porque la situación civil y de gobierno que se vivía en Nínive era realmente terrible. Pregona contra ella, ve a hablar contra todos ellos. Vamos, uno entre tantos. Aprendamos entonces, recordemos un poco el caso de Elías, que en un par de segundos lo estaremos analizando. Es que ha subido la maldad de delante de mí. Pero dice el verso 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El contraste con Elías, por ejemplo, Elías vivía en una montaña. Recibe el llamado del Señor para que vaya también a pregonar en contra de la ciudad, en contra de Israel. ¿Por qué razón? Porque había crecido mucho la maldad. El rey en ese entonces era el hombre más poderoso prácticamente, el rey Acab. ¿Qué fe la de Elías al bajar por aquellos senderos que jamás se habían secado? Los ríos siempre habían estado fluyendo. Nunca se había visto
bueno, siempre había estado verde toda esa área, y de pronto anunciar que vendrían 3 años de sequía, que todo aquello se moriría. No pidió cita, entró directamente porque sabía en nombre de quién iba. Cuando Acab se dio cuenta, Elías ya estaba allí. Y no llegó con temor, sino que con la autoridad del embajador del reino de los cielos, llegó simplemente y le dijo a Acab, al rey, al más poderoso, insisto, oye, porque tú te has desviado por tu vida miserable, por tu vida pecaminosa. Qué valor, ¿verdad? Es que sabía en nombre de quién iba. Pero el caso de Jonás fue distinto. Él escucha, tiene miedo y sale huyendo. Y esta experiencia de Jonás es exactamente la misma que tuvo Adán y que tuvo Eva. Acompáñenme, por favor. Estoy en Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3 y el verso 8. Por ahí iniciaremos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 y el verso 8. Oyeron ambos, Adán y Eva, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, huyeron de delante de él, así como Jonás. Esta experiencia de huir, de salir, de esconderse, es exactamente la misma experiencia también que relata Apocalipsis en el capítulo 6, cuando poco antes de la venida del Señor, aquellos que no tengan una relación íntima con Él, huirán y pedirán a las peñas y los montes que caigan sobre ellos. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios en el verso 10, que cuando, Dios les pregunta a Adán, ¿dónde estabas? Él le dijo, me he escondido, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ya lo hemos estudiado en varias ocasiones. La palabra miedo, esta es la primera vez que aparece en la palabra de Dios, este vocablo. Y no es nada menos que la ruptura de la relación íntima con Dios, o la falta de profundidad de tener una confianza absoluta con Él. En el caso de Adán y Eva fue una ruptura absoluta. No es, sí, la tipificamos como desobediencia, pero realmente en su parte medular es una ruptura de una relación íntima. Y hay temor porque se ven desnudos, dice la palabra de Dios, se ven desamparados por sí solos, ya no protegidos por el Señor. El caso de Jonás fue exactamente algo similar. Aun cuando tenía una relación íntima con el Señor, todavía faltaba trabajar en ella un poco más. Miedo. Miedo seguramente la de Jonás por su vida. Pero entonces preguntaremos, ¿por qué? Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Pues caerán 1000 y 10,000, pero a tu lado no llegarán, aunque acampe un ejército delante de ti. Tú podrás estar seguro, porque el que está en Cristo no puede morir. Y esto aunque todos te abandonaren, con todo el Señor te recogerá. Quizás Jonás sabía todas estas promesas, pero todavía no había llegado al punto de hacérselas, de experimentarlas y de hacerlas suyas. Incapacidad, no sentirse que estaba en la posición de poder ir y llegar y hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Quizás, pero esto me recuerda también la experiencia de Moisés. Una actitud también fue llamado. Para recibir ese llamado, previamente, insisto, es que necesitas tener una relación íntima con Dios. Si no, pues no te llamarán. ¿Para qué? Si no tienes la necesidad de compartir al que conoces, a tu Salvador. La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 3, busquémoslo por favor, investiguemos un poco acerca de la experiencia de Moisés. Éxodo capítulo 3. Dice la palabra de Dios, ya estoy en Éxodo 3. Dice la palabra de Dios en el verso 11, iniciamos ahí. Toma nota todas las excusas que comenzó a poner Moisés. Bueno, excusas, o realmente tenía muy claro toda la respuesta que debería tener para la misión tan extraordinaria que el Señor le estaba encomendando. La palabra de Dios dice en el verso 11, y Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón? Pues la verdad es que nada. Pues ni tú ni yo somos alguien.
para ir y hablar a otros. Pero la palabra de Dios dice que el Señor le respondió, ve, es que yo estaré contigo. Cambia la cosa. Por mí mismo, pues soy un trapo de inmundicia. Así es como me describe la palabra de Dios. Pero cuando ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, me convierto en un embajador del reino de los cielos, en un hijo del Altísimo, del Todopoderoso, del Creador del universo. Éxodo capítulo 4 y verso 1. Moisés también respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Así que también decía, pues van a dudar de mí. Pero a Moisés se le instruye a que, lleno de fe, lleve pruebas indubitables de que el Señor está con él. Qué confianza y qué absoluta seguridad. Sin embargo, todavía Moisés pone un tercer punto que probablemente puede ser el tuyo, quizás el mío. Dice el verso 10, y entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, es que nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Yo soy tardo en el habla, torpe de lengua. ¿Cuántas veces he escuchado a más de alguno que dice, no, yo no quiero pasar al frente porque mire que yo no puedo hablar? Pero hay promesa, tú no te preocupes. Si realmente ya no vivimos nosotros, si en verdad es Jesús el que vive en nuestro lugar, tranquilo, no te preocupes, hay una solución. Se le fue dada a Josué. Dice el capítulo 1 del libro de Josué en el verso 9, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo donde quiera que tú vayas. La cuestión es, tenemos la absoluta confianza y seguridad, sentimos muy dentro de nuestro corazón la certeza de que Él va con nosotros. Esa confianza solamente la da conforme vas estableciendo una relación más íntima y más profunda con el Señor. La semana pasada hablábamos acerca de la promesa que hay para aquellos que no te preocupes de que vas a hablar en el tiempo del fin. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 3 y verso 11 que el Espíritu Santo pondrá en nuestra boca lo que habremos de decir respecto a las maravillas de Jehová. Nuevamente la pregunta es, ¿creemos esto? Tenemos la confianza, sentimos dentro de nosotros, insisto, la seguridad de que esto sucederá. La confianza va surgiendo conforme tú te relacionas constantemente con alguna persona. Confías en tu pareja, confías en tus hijos, les conoces, pero la confianza en el Señor tiene que ser todavía muchísimo más íntima, constante, todo el tiempo, comunicándonos con Él sin cesar. ¿No así dice la palabra de Dios? Así que no tengas miedo porque el amor echa fuera el temor. Y 1 Juan capítulo 4 verso 8 insiste en recordarte que si conoces al Señor sabrás que Dios es amor. Así que tener a Dios dentro de nosotros, ocupando y llenando nuestra vida, nos dará la confianza y la seguridad de saber que todo estará bien. Jonás tenía un problema con el yo. Una vez más, es importante hacer notar lo siguiente. Entre más espacio ocupa nuestro yo, menos lugar hay para Jesús. O quizás sonaría mejor decir lo siguiente. Entre menos espacio hay para pensar en nosotros, más espacio habrá para que sea ocupado por el Espíritu del Señor. Seguramente Jonás pensó, es que me matarán si voy allá. Y una vez aceptó voluntariamente a ir. De pronto entonces Nínive se arrepiente y el Señor cambia de parecer. Y aquí quiero hacer la siguiente anotación. Hay algunos individuos que he conocido más de algunos, si tú eres uno de ellos, deja de serlo. He conocido más de algunos que dicen, no, yo cuando digo algo, no me hago para atrás. Vamos, ¿qué pasó? Si el Señor, siendo el creador del universo, dio marcha atrás
el ejemplo es Nínive, ¿quiénes somos nosotros para seguir insistiendo en nuestra necedad? Quedaré mal ahora, dijo Jonás, porque no se cumplirá lo que tanto vine a profetizar. Apreciados amigos y hermanos, la misión no es nuestra, la misión es del Señor. El objetivo no es presentarte a ti y que tú quedes bien. El objetivo es presentar al Señor como opción de salvación. Si este objetivo se alcanza, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Generalmente estamos preocupados por el que dirán, por nuestra imagen, por cómo aparecemos ante los demás. Deja de existir tú y permite que exista Jesús. Es el mensaje de Dios, es la obra del Señor. No eres tú quedando bien hacia los demás, eres tú dejándote usar por el Creador. Esto lo ejemplificó bastante bien Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 7 y el verso 9. Corintio, como lo hemos estudiado, era una iglesia que realmente de muchísimos problemas. Tenían de todo menos de lo más importante, del amor de Dios, de esa relación íntima que debe existir con el Señor. Y esa es la razón por la cual, si celebraban alguna actividad, estaban constantemente discutiendo de quién era el que se llevaba los honores y las palmas y el reconocimiento. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, que Pablo insiste en decirles: apreciados hermanos, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo somos algo, más que simplemente colaboradores en la obra de Dios, y la honra y la gloria únicamente para el Señor. Así que ahora que estás empezando a ser invitado para que trabajes en la obra de la iglesia el próximo año eclesiástico, recuerda, no eres tú, es la obra de Dios, es Él. Que tú y yo desaparezcamos por completo, para que únicamente sea honrado y glorificado aquel que merece la honra y la gloria, que es el Creador. Esa es la razón, apreciados hermanos, por la cual, en este verdadero objetivo que todos tenemos de regresar a casa, tenemos que movernos por la fe únicamente en aquel que se ha presentado a nosotros en la cruz del Calvario para ocupar nuestro lugar. No pongamos excusas, porque estas no son nada más que un reflejo de una pobre relación con el Señor. Aquellos que tengamos una relación íntima y profunda con Dios, hasta donde sea necesario y sea exigido por el cielo, se nos ha prometido que tendremos incluso la posibilidad, en el nombre y para la gloria de Dios, de mover las montañas, de abrir el mar, de resucitar a los muertos, pero más que todo, de poder llegar a casa, de poder volver a ocupar el lugar que nos corresponde, de vivir junto con Él para siempre.